un balance parece una poesía, ¿o no? Equilibrado, todos los versos son las partidas, el balance, activo, pasivo, todo esto, fantástico, ¿no? Si el balance es la poesía, la cuenta de resultados es la prosa. Has escrito un libro en prosa. ¿Cómo es que uno se atreve a escribir un libro sobre cuenta de resultados? No hay otros libros, pero curiosamente, si miráis, pocas veces o casi nunca se ha escrito un libro sobre cuenta de resultados. Ahora, explicación de cuenta de resultados encontramos en todos los libros de finanzas, de aquí, de allá, de todas partes. Pero un libro dedicado a cuenta de resultados, muy poco. Explica, y poco a poco vas descubriendo, hasta cierto nivel de complejidad, cómo se construye, cómo puedes analizar, utilizar una cuenta de resultados, ¿no? Para la parte financiera y la cuenta de resultados lleva más verdades que el balance, ¿no? Porque la historia que se construye día a día de la cuenta de resultados, que está muy bien explicado, difícilmente puedes hacer maquillaje, ¿no? Difícilmente. Entonces, esto de agradecer un libro sobre la cuenta de resultados. Este libro, que es mi sexto libro, el segundo con libros de cabecera, es la consecuencia de un proceso, de una necesidad de expresar algo que me parecía que tenía interés en ser expresado. Una necesidad que surgió, curiosamente, cuando en mi trabajo como consultor, un día un cliente, un pequeño empresario me llamó para que le ayudase un poco a entender su negocio y a saber pues, cómo iban las cosas, porque no tenía muy claro si las cosas iban bien o mal y cómo iban a evolucionar. Y ocurrió una cosa muy curiosa, me senté en su mesa, le pedí algo tan sencillo como el balance y la cuenta de resultados, me los trajo el contable y como si yo fuera un mago, en un momento volví a escribir los datos que había allí de otra manera, como propone el libro, la cuenta de resultados explicada, separando el margen de los costes de estructura de una forma marginal, entendiendo cómo evoluciona la cuenta de resultados marginalmente a lo largo del tiempo. Y eso, os puedo asegurar que con el bolígrafo, en un papel, se lo escribí, se lo enseñé, y aún me acuerdo de la cara de este empresario que se iluminó como diciendo: es la primera vez que entiendo de verdad cuál es el resultado de mi negocio. Gracias, Paco. Y me pareció increíble, porque eso ocurrió en el 2007, me pareció increíble que en el siglo XXI todavía muchas empresas siguieran en esa situación de penuria informativa, ¿no? Porque es verdad que en esta escuela estudiamos cosas, todo lo que dice este libro se estudia en esta escuela y de sobras, pero ocurre con esto, como con otras muchas cosas, he ido descubriendo a lo largo de mi vida profesional, que una cosa es lo que se estudia en las escuelas de negocios y otra cosa lo que se aplica en las empresas de verdad, en el día a día. Y desde luego las pequeñas y medianas empresas están muy faltas de traducir ese conocimiento a la gestión del día a día. Este era un caso claro. Eso me llevó a empezar a escribir el libro, y como os digo, en un proceso pues, de meses, a veces de años, y después fui constatando, también como apuntaba Conrado, que incluso las grandes empresas, las medianas o las grandes empresas, tampoco hacen un aprovechamiento de la información que puede llegar a contener una cuenta de resultados como deberían hacer. El libro defiende, y yo soy un absoluto convencido, de que la cuenta de resultados es donde todo empieza y donde todo acaba en una empresa, en un negocio. El planteamiento de un negocio es su cuenta de resultados. Su modelo de gestión está plasmado en su cuenta de resultados. Su estrategia está plasmado en su cuenta de resultados. Y a poco que os pongáis a pensar, en fin, si leéis el libro lo reafirmaréis, eso es así. El mensaje de fondo de este libro es: señores empresarios o directivos, dediquen
tiempo a pensar en su cuenta de resultados, en cómo la tienen diseñada, cómo la siguen, cómo la controlan.